Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Qué libro vamos a estudiar hoy? Esther, ¿verdad? Esta historia se da en Palacio. Y como siempre vamos a empezar con nuestro libro de lecciones bíblicas de don José Miguel Miranda. Esther, doncella judía, cautiva en Persia, elevada por su hermosura a esposa del rey Asuero. Cuando nosotros estudiamos reyes, recordarán al rey Jerjes, ¿verdad? Según los historiadores, es posible que el rey Asuero sea el mismo rey Jerjes I. Esther es la protagonista de este libro que lleva su nombre. Ella fue quien libró a los judíos de la proscripción general que Amán había hecho firmar al rey. Y se compara un poco también con la historia de Josué, porque Josué, ¿verdad?, también fue llevado a un lugar desconocido para salvar a su pueblo. Y cuando fue en Egipto. Y Esther también, ¿verdad?, está en el exilio y también salva a su pueblo. En el contenido doctrinal encontramos que este libro cuenta cómo Dios salvó a su patria y a su pueblo penitente, establecido en Persia. O sea, eran judíos que todavía estaban en el exilio. Aunque la historia se da después del regreso, en la vez anterior decíamos con Nehemías, ¿verdad?, con que les había ido bien en algunas regiones y se habían quedado. No habían regresado a Jerusalén. Gracias a la intervención valerosa de Esther, joven compatriota que llega a ser reina, dirigida a su vez por su tío Mardoqueo. Esther había quedado huérfana de padre y madre y Mardoqueo la había criado como hija. Ganada la victoria, la situación se vuelve al revés. Amán, otro de los grandes personajes de la historia, es ahorcado en la misma horca que él mandó a construir para ahorcar a Mardoqueo. Mardoqueo ocupa su lugar y los judíos exterminan a sus enemigos. Se instituye entonces la fiesta de los Purim, que todavía siguen observándola los judíos al principio de la primavera. Entonces el Purim viene de la palabra Pur, que significa suerte. Muchas veces hemos leído en la historia bíblica, ¿verdad?, que echaban suertes para saber qué era lo que Dios quería. Y entonces la suerte del pueblo judío cambia y la suerte de Amán también. Amán era el segundo después del rey, se ensaña contra el pueblo judío y bueno, y la suerte se voltea y en vez de ser ahorcado Mardoqueo, es ahorcado Amán. También los estudiosos lo relacionan como una historia, ¿verdad?, en un ambiente bastante babilónico, que Esther, el nombre viene de la diosa Ishtar. Y Mardoqueo, el nombre viene del gran dios Marduk. Entonces también existen esas relaciones. Este libro se compone de 16 capítulos, originalmente eran 9. Los 9 originales los acepta tanto el pueblo judío como los cristianos protestantes. Pero los cristianos católicos también aceptamos la parte griega. En la época, ¿se recuerdan cuando vimos la introducción al curso de la Biblia, que vimos los 70, ¿verdad?, que tradujeron la Biblia del hebreo y arameo? Entonces, la parte griega, donde la parte hebrea dice, y Esther hizo ayuno y oración. Entonces, lo que hace la parte griega es introducir una oración. Y entonces hay 16 capítulos en nuestra Biblia y ya ya saben, con todos los encuentros ecuménicos y los avances ecuménicos, muchas Biblias traen al final de los 9 originales los siguientes griegos hasta llegar a 16. 7 más, ¿verdad? La latinoamericana mía empieza por el capítulo 11, sigue con el 12, sigue con el 1. Después del 3 está el 13.
sigue el 4 y después del 4 hay otro 13 en mi Biblia. Luego sigue el 14 y luego el 15, que son las oraciones de Mardoqueo y Esther. Y luego viene el 5, el 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya termina normal. Entonces hoy obviamente vamos a confiar en un experto, ¿verdad? Y vamos a seguir el orden que ellos nos han presentado en nuestra Biblia latinoamericana. Pues bien, comenzamos ya entonces. Voy a leer una parte también de la explicación en nuestra Biblia. Esther pone de relieve la fidelidad de Dios a su palabra. Aquí, al igual que el libro que estudiamos antes, Judith, una mujer era la heroína, aquí también, ¿verdad? Una mujer es la heroína, aunque comparte bastante protagonismo con Mardoqueo. Al principio de la historia, ella obedece a Mardoqueo. Es su tío que la crió. Hay un punto en la historia que ya Mardoqueo y el pueblo le obedecen a ella como reina. Pero el libro también termina dándole más protagonismo a Mardoqueo. Cada uno tiene su función valiosa dentro de la historia. El pueblo judío tenía que sobrevivir para que se realizara el plan de Dios sobre la humanidad. Porque dentro de la lectura vamos a ver que el plan de Amán era exterminar al pueblo judío. Estaba enfurecido porque Mardoqueo, fiel a Dios, no se arrodillaba ante él. Y cuando el rey Asuero le había dado autoridad, había mandado que se arrodillaran ante él y todos sus ministros. Y como Mardoqueo, no por orgullo, sino por fidelidad a Dios, no se puede arrodillar, ahí viene ese malestar de Amán que lo lleva hasta la horca donde él quería llevar a Mardoqueo. Existía entre los judíos una costumbre de enviarse regalos y de celebrar una fiesta en los días de Purim, que este libro sustenta muy bien cómo se originó esta fiesta que aún se celebra en el pueblo judío. La historia toma pie de una costumbre y justifica esta fiesta contando una persecución en que los judíos fueron salvados gracias a la intervención de Esther y Mardoqueo ese mismo día. En la realidad, esa fiesta era muy anterior a los acontecimientos narrados aquí, pues era el año nuevo de los persas. Nosotros hemos leído un poquito de historia, sabemos que muchas fiestas católicas, pues la iglesia tuvo que cristianizar las fiestas paganas. Entonces, por eso los que no nos quieren bien nos acusan, ¿verdad?, de paganos, de adoradores del sol, porque es cierto, nuestras fiestas coinciden con muchas fiestas paganas en el afán de la iglesia de cristianizar el mundo. Entonces vemos que esta fiesta de los Purim, que aún celebra el pueblo judío, coincide con la fiesta del Año Nuevo persa. Ahí, como vimos en Judith, es una historia más real que muchos libros históricos, pero no es histórica. Cuando el libro fue introducido en la Biblia griega de los 70, el traductor insertó páginas magníficas y profundamente religiosas, junto con el sueño de Mardoqueo, al inicio y al final del libro, que situaba el alcance del drama en el contexto de la vocación de Israel. En el año 95 de nuestra era, al fijar la comunidad judía el canon de sus libros sagrados, conservó únicamente la versión primitiva. La Iglesia, en cambio, ha reconocido como libro inspirado la versión griega. Al igual que vimos en el libro de Judith, hay mucha inconsistencia, ¿verdad? Como que una mujer hebrea llegara a ser reina de Persia es bastante difícil, sí. Es imposible en realidad. Y luego que los judíos mataran a 75,000 ciudadanos de otras razas también es bastante difícil, porque para revertir el decreto que el rey, Amán engaña al rey para que firme el exterminio de todo el pueblo judío. Entonces, cuando luego ya se voltea la situación, hacen otro decreto para que los judíos puedan defenderse.
Y entonces incluye hasta da unas como atisbos, ¿verdad? De ya venganza. Y entonces dice que mataron 75,000 y es muy difícil que este dato sea real. Y Mardoqueo, la edad de Mardoqueo tampoco coincide, ¿verdad? Porque si fue desterrado de Babilonia tantos años después, no podía haber estado durante el reinado de Jerjes. Pasa como otros libros que ya hemos estudiado, que son históricos en el sentido de que el ambiente fue real, el rey fue real, pero la historia nos da una magnífica enseñanza de fidelidad a Dios, pero no sucedió realmente. Tenemos otros libros que hemos estudiado de este modo. Vamos a leer entonces capítulo 11, completo porque es cortito. El segundo año del reinado del gran rey Asuero tuvo un sueño Mardoqueo. Ese judío que vivía en Susa era un personaje muy conocido en la corte del rey. Formaba parte de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había traído cautivo, junto con Jeconías, rey de Judá. Este fue el sueño de Mardoqueo. De repente se sienten gritos y ruidos espantosos. Retumba el trueno, tiembla la tierra, todo se conmueve. Entonces se aproximan dos enormes dragones listos para enfrentarse. Lanzan un rugido e inmediatamente todas las naciones se preparan para atacar al pueblo judío, al pueblo de los justos. Es un día de tinieblas y oscuridad, día de prueba y de angustia, violencia y de terror en toda la tierra. Este es el sueño de Mardoqueo. Todo el pueblo de los justos está espantado, temen la desgracia y se preparan para morir, pero claman a Dios y su clamor hace surgir un pequeño manantial que se transforma en un gran río de un caudal desbordante. Luego vuelve la luz y se levanta el sol. Triunfan los humildes y devoran a los orgullosos. En este momento se despertó Mardoqueo. No dejaba de pensar que debía haber algún proyecto de Dios en el sueño que había tenido. Hasta el anochecer trató por todos los medios de comprender su sentido. Capítulo 12. Como Mardoqueo se alojaba en uno de los patios del palacio junto con dos eunucos, Bigtán y Teres, que custodiaban las puertas, los oyó conversar. Trató de entender su conversación y descubrió que se preparaban para asesinar al rey Asuero. Inmediatamente los fue a denunciar al rey. El rey mandó interrogar a los dos eunucos y como estos confesaran, los condenó a muerte. Después el rey mandó anotar en sus memorias el relato de su acontecimiento y Mardoqueo por su parte hizo otro tanto. Por eso algunos historiadores piensan que Mardoqueo escribió el libro de Esther, porque luego en otra parte también vamos a leer y Mardoqueo escribió todas estas cosas. Para recompensar a Mardoqueo, el rey le confió un cargo en su palacio y le dio numerosos regalos. Pero ese asunto de los dos eunucos del rey atrajo a Mardoqueo la enemistad de Amán, descendiente de Agag, quien era el favorito del rey. Aquí empieza, ¿verdad?, el duelo de titanes entre Mardoqueo y Amán. Ahora sí vamos al capítulo 1, vamos a leer del 1 al 5. Era en tiempos del rey Asuero, su imperio se extendía de la India a Etiopía y se dividía en 127 provincias. Su trono real estaba por ese entonces en la fortaleza de Susa. Al tercer año de su reinado dio un gran banquete para sus altos funcionarios y sus servidores jefes del ejército de los persas y de los medos, para los gobernadores y los jefes de las provincias. Él mismo presidió el banquete. Quería mostrarle durante muchos días, 180 días, la riqueza de su reino y su propia gloria, su riqueza y su éxito.
Cuando transcurrió ese tiempo, el rey organizó en el patio de su palacio otro gran banquete que duraría 7 días y al que estaba invitado todo el pueblo de la fortaleza de Susa, desde el más grande hasta el más chico. Ya llevamos 2 banquetes, ¿verdad? Vamos a ir de banquete en banquete en este libro de Esther. Vamos al versículo 7. Las bebidas se servían en vasos de oro de diferentes formas y según la orden del rey, el vino corría a destajo. Versículo 8. Sin embargo, nadie era obligado a beber, porque el rey había ordenado a todos sus sirvientes que respetaran la voluntad de cada uno. La reina Vasti, por su parte, había organizado una comida para las mujeres en el palacio de Asuero. Al 7º día, ya para despedirse, ¿verdad? Como el vino lo había puesto de muy buen humor, el rey ordenó que le trajeran a la reina Vasti con la corona real en la cabeza. Quería jactarse de su belleza ante el pueblo y ante sus oficiales, pues en verdad era muy bella. Versículo 12. Pero la reina Vasti se negó a aceptar la orden del rey transmitida por sus eunucos. El rey se sintió muy molesto y se enojó mucho. Dicen algunos estudiosos, ¿verdad?, que la reina no se negó por rebelde, se negó porque lo que entienden es que él quería que llegara solo con la corona. No vestida, sino desnuda, solo con la corona quería que llegara, porque quería presumirla ante el pueblo. Entonces también por decencia se niega ella, ¿verdad? Hay estudiosos que aclaran esto, que no se negó por rebeldía, sabía el riesgo que corría. Entonces, desobedecer al rey ya se sabía antes, en esta época, ¿verdad?, que perdía la vida. Entonces se negó porque se entiende que solo la corona quería que llevara puesta. Pues vamos al versículo 13, capítulo 1. Se dirigió tiempo después. Entonces se dirigió a Asuero, ¿verdad? Se dirigió entonces a los sabios, a los especialistas en leyes. Mandó que comparecieran ante él Cársena, Setar, Admata y otros funcionarios persas y medos. Les dijo, versículo 15, ¿qué se debe hacer según la ley con la reina Vasti, que no obedeció la orden que el rey Asuero le transmitió por medio de los eunucos? Entonces él, ¿verdad?, ya ha pasado el tiempo, se le ha bajado el enojo, pero quiere hacer cumplir la ley, o entonces de algún modo castigarla. Memucán es el que le da la idea, ¿verdad? Estamos en el versículo 16. Memucán respondió en presencia del rey y de los altos funcionarios: la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los altos funcionarios y a los diferentes pueblos diseminados por las diversas provincias del reino de Asuero. Y este es el temor principal, ¿verdad? Versículo 17. Todas las mujeres sabrán lo que hizo la reina, y eso las animará a no respetar más la autoridad de su marido, ¿verdad? Cada uno viendo su interés. 19. Si el rey lo estima conveniente, hay que publicar ahora una ordenanza real de su puño y letra e inscribirla a las leyes de los persas y medos, de tal manera que nadie pueda oponerse. Esa ordenanza le prohibirá a la reina Vasti volver a presentarse ante el rey Asuero, y el rey dará su título de reina a otra mejor que ella. Y esa es la orden que dan, ¿verdad? Quitan de reina a Vasti, y en el capítulo 2, versículo 1 encontramos: se le pasó el enojo al rey Asuero, y no pensó ya más en Vasti, ni en lo que le había hecho, ni en lo que había decidido al respecto. Los cortesanos del rey le dijeron entonces: busquemos para el rey algunas jovencitas que sean a la vez vírgenes y hermosas. El rey debe nombrar inspectores en todas las provincias de su reino, los que juntarán en la ciudadela de Susa a todas las jovencitas
que sean vírgenes y bellas a la vez. Se alojarán en la casa de las mujeres bajo la vigilancia de Hege, el eunuco del rey, que es el guardián de sus mujeres. Les proporcionará a todas productos de belleza, y la joven que guste al rey será la reina en vez de Vasti. Tras este decreto, ¿verdad?, es que es seleccionada entre todas estas vírgenes hermosas de todo el reino, también es seleccionada Esther. Este judío habla de Mardoqueo, había criado a su sobrina Hadasa, con H, es decir, Esther. Hadasa es un nombre judío y Esther es un nombre persa. Hadasa significa mirto, ese arbusto de jazmín que nosotros le llamamos, y Esther significa estrella, que viene de la reina Ishtar, de la palabra persa. Esther había perdido a su padre y a su madre. La joven era elegante y maravillosa. Cuando murieron su padre y su madre, Mardoqueo la había adoptado como hija. Versículo 8. Apenas se supo el edicto del rey y su decisión de reunir a numerosas jovencitas en la fortaleza de Susa bajo la vigilancia de Hege, Esther fue llevada al palacio del rey y puesta bajo el cuidado del guardián de las mujeres. Como la joven le cayó en gracia a Hege, este le otorgó un trato especial. Encontré en los comentarios que en distintas partes vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo Esther le cae bien a la gente, y viendo un trasfondo, ¿verdad?, de la gracia de Dios que hace que caigan bien a las personas. Hay gente que se queja mucho, ¿verdad?, de caerle mal a todo el mundo, o de que todo el mundo le cae mal. Y ya, ¿verdad? Qué bonito, yo nunca lo había pensado, qué bonito tener esto de que Dios mueve también para que le caigamos bien a las personas cuando hay una misión o una vocación que cumplir. Muy bien, versículo 10. Esther no había dicho a nadie cuál era su pueblo, quiénes eran sus padres, porque Mardoqueo se lo había prohibido. Pero diariamente Mardoqueo iba a dar su vuelta por delante del patio de la casa de las mujeres para tener noticias de Esther y de su salud. Vamos a ir al versículo 15. Llegó el día en que Esther, hija de Abigail, el tío de Mardoqueo, su padre adoptivo, debía presentarse al rey. Ella no exigió nada fuera de lo que le había proporcionado Hege, el eunuco del rey encargado de la custodia de las mujeres. Pues bien, todos los que la veían encontraron a Esther deslumbrante. La llevaron donde el rey Asuero, en el palacio real, el 10º mes, esto es Tebet, del 7º año de su reinado. Vean que Vasti, ¿verdad?, fue alejada de la corona en el año 3º, y Esther ya entra a reinar en el año 7º del rey Asuero. Versículo 17. El rey la prefirió a todas las demás, se ganó su afecto y su cariño más que cualquier otra joven. Puso en su cabeza la corona real y la escogió como reina en vez de Vasti. Después de eso, el rey dio un gran banquete en honor de Esther a todos los altos funcionarios y a los cortesanos. Otorgó un día feriado en todas las provincias y distribuyó regalos con una real generosidad. Esther, igual que las otras jóvenes, pasó a la segunda casa de las mujeres. Obediente a las órdenes de Mardoqueo, tal como se lo había inculcado, Esther no contó a nadie quiénes eran sus orígenes. Y aquí vemos también, ¿verdad?, cómo Dios va obrando tras bambalinas, ¿verdad? No es un libro que mencione específicamente a Dios, quizás ni siquiera las leyes. Vemos en la cultura judía, sí dice que judío Mardoqueo, pero también en la fidelidad de ellos a la ley es que vemos su religiosidad, pero no lo menciona directamente. Vamos al capítulo 3, vamos a leer del 1 al 11. Un tiempo después, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Hamdata. Lo puso al frente de todos los altos funcionarios, sus colegas,
por orden del rey. Todos sus subordinados responsables del servicio de la puerta tenían que arrodillarse y agacharse ante él. Pero Mardoqueo se negó a arrodillarse y a agacharse. Los demás empleados del rey que trabajaban en la puerta dijeron a Mardoqueo: ¿por qué desobedecen la orden del rey? Todos los días le repetían lo mismo, pero él no les hacía caso. Al final les dijo Mardoqueo que era judío. Lo denunciaron ante Amán para ver si seguía en su actitud. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni se agachaba ante él, se puso furioso. Habría podido castigar únicamente a Mardoqueo, pero al enterarse del pueblo al que pertenecía, Amán trató de exterminar al pueblo de Mardoqueo, es decir, a todos los judíos que había en el reino. El primer mes, es decir, el mes de Nisán, del 12º año del rey Asuero, ya pasaron 5 años después de la coronación de Esther, ¿verdad? Se tiró el pur, es decir, el sorteo, en presencia de Amán, para saber en qué momento se exterminaría a los judíos. Salió sorteado el 12º mes, es decir, el mes de Adar. Entonces Amán dijo al rey Asuero: en todas las provincias de tu reino vive un pueblo extraño y que está disperso en medio de los demás pueblos. Sus leyes no se parecen a las de ningún otro y no observan las leyes del rey. Por ningún motivo debes dejarlos tranquilos. Claro, con esta recomendación, ¿verdad? El rey Asuero, por supuesto, que manda a exterminarlos. Capítulo 13. Este es el texto de la carta del rey. El gran rey Asuero a los gobernantes de las 127 provincias que van desde India a Etiopía y a los jefes de la región que son sus súbditos: aunque estoy a la cabeza de innumerables pueblos y aunque soy dueño de toda la tierra, me he hecho un deber no dejarme embriagar por el orgullo del poder, gobernar siempre con sabiduría y benevolencia, garantizar continuamente a mis súbditos una vida en paz. Quiero extender hasta los límites de mi reino la civilización y la libre circulación, de tal manera que reine la paz que todos desean. Mis consejeros me han informado cuáles son los medios para alcanzar este objetivo. Pues bien, un hombre cuya sabiduría es eminente, habla de Amán, cuya entrega no tiene falla, cuya fidelidad es a toda prueba y que ocupa el segundo puesto en el reino, me refiero a Amán. Ese hombre ha denunciado ante nosotros a un pueblo lleno de malas intenciones, que está entremezclado con todos los pueblos del mundo. Sus leyes se ponen en conflicto con todas las naciones. Esa gente ignora sistemáticamente las órdenes de los reyes hasta el punto de arruinar los esfuerzos de un gobierno que dirigimos de manera irreprochable, ¿verdad? Entonces, así es con esta idea, ¿verdad?, de que Amán es el bueno y el pueblo es el malo, es que firma, ¿verdad?, la exterminación de todo el pueblo. Vamos a ir al capítulo 4. Al enterarse Mardoqueo de esas determinaciones, rasgó su ropa, se puso un saco y se cubrió de ceniza. Luego salió a recorrer la ciudad lanzando gritos desgarradores. Así llegó hasta la puerta real, la que nadie vestido de saco podía franquear. En las provincias, a medida que fueron llegando las órdenes y el decreto, solo se vio entre los judíos duelo, ayuno, lágrimas y lamentaciones. Muchos se acostaron en la ceniza cubiertos de saco, o sea, ¿verdad?, haciendo penitencia, clamando a Dios. Versículo 6. Fue pues Atac a encontrarse con Mardoqueo en la plaza de la ciudad frente a la puerta. Mardoqueo le contó todo lo que acababa de suceder y le habló de la suma de dinero que Amán quería ofrecer al tesoro real a cambio de la vida de los judíos. Le dio una copia del decreto de exterminación publicado en Susa para que se lo mostrara a Esther y la pusiera al corriente de todo
Le ordenaba a Esther que fuera a ver al rey para implorarle su bondad y suplicarle en favor de su pueblo. Aquí también está poniendo en peligro la vida de Esther, porque nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado. Hay un contraste también, ¿verdad?, entre Esther y la reina Vasti, porque Vasti fue llamada y no quiso atender. Y Esther tiene que ir sin ser llamada, y el riesgo también es perder la vida. Vamos al versículo 12. Atad transmitió a Mardoqueo las palabras de Esther, pero Mardoqueo le mandó de nuevo a decir a Esther: no creas que tú serás la única entre los judíos en escapar de la muerte porque estás en el palacio real. Si ahora te callas, la salvación y la liberación llegarán a los judíos de otra parte, pero tú y la casa de tu padre morirán. ¿Quién sabe si no fue para un día como este que tú llegaste a ser reina? Entonces Mardoqueo está presionando a Esther, ¿verdad?, que vaya a suplicar al rey. Versículo 15. Esther mandó esta respuesta a Mardoqueo. Aquí ya Esther da órdenes, ¿verdad? Reúne a todos los judíos que hay en Susa y que ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días y 3 noches. Y yo por mi parte también ayunaré con mis damas, ya que iré a ver al rey en contra de la ley. Si tengo que morir, moriré. Se fue Mardoqueo e hizo todo lo que Esther había podido, ¿verdad? Es una constante en la escritura, ¿verdad? Como el pueblo judío clama a Dios y Dios lo salva. En el capítulo 14 tenemos la oración de la reina Esther. Vamos a leer solo una parte. Versículo 1. La reina Esther se refugió junto al Señor, presa de una angustia mortal. Se había quitado sus vestidos de reina y se había puesto vestidos pobres y de luto. En vez de ricos perfumes, se había cubierto la cabeza de cenizas y de bastura. Humillaba severamente su cuerpo en vez de adornarlo con joyas, y lo cubría con sus cabellos sueltos, y así suplicaba al Señor, Dios de Israel: oh Señor mío, nuestro Rey, tú eres el único, ven en mi socorro, porque estoy sola y no tengo más ayuda que tú, y debo arriesgar mi vida. Y continúa la oración en el versículo 11. Señor, no entregues toda tu realeza a los que son nada, que nadie pueda reírse de nuestra desgracia, que sus proyectos se vuelvan en su contra, y que lo que hagas con el que trama en contra de nosotros sirva de escarmiento. Versículo 12. Acuérdate, Señor, muéstrate el día de nuestra prueba y dame a mí valor, Rey de los dioses y Señor de toda la autoridad. Cuando esté ante el león, se refiere a Asuero, pon en mis labios las palabras que le seduzcan, transforma su corazón para que odie a nuestro enemigo. Y así continúa la oración de Esther. En el capítulo 15, ya Esther se presenta al rey. Este capítulo 15 empieza en el versículo 4. Al tercer día, cuando hubo terminado su oración, se quitó sus vestidos de penitencia y se puso su traje de gala. Deslumbrante de belleza, invocó a Dios que todo lo ve y que salva Luego tomó a 2 de sus damas, se apoyaba en una de ellas, mientras que la otra la acompañaba, sosteniendo la cola de su traje. Recordemos que lleva 3 días y 3 noches sin comer, ¿verdad? Y haciendo penitencia. Versículo 8. Estaba en la cumbre de su belleza, estaba sonrojada y su rostro irradiaba confianza. Sin embargo, el miedo hacía estremecer su corazón. Vamos al versículo 10. Resplandeciente de gloria, levantó la vista y lanzó una mirada furiosa. Ya está frente al rey Asuero. La reina se desmayó, se puso pálida e inclinó la cabeza sobre la dama que la acompañaba. Versículo 11. Dios entonces transformó el corazón del rey y lo dispuso a la ternura. Muy preocupado, el rey se levantó de su trono y la tomó en sus brazos hasta que volviera en sí. La reconfortaba con palabras llenas de delicadeza. ¿Qué te pasa, Esther? Soy tu hermano. Tranquilízate, no morirás.
Nuestro decreto se refiere a la gente común. Acércate, el decreto de que debe matarlo si se presenta sin ser llamada. Versículo 14. Levantó luego su cetro de oro y lo puso en el cuello de Esther. La abrazó y le dijo: háblame. Señor, respondió ella, te vi como si fueras un ángel de Dios. Tu gloria inspira terror y mi corazón se estremeció, porque eres admirable, Señor, y tu rostro es encantador. Mientras hablaba, se desmayó nuevamente. El rey estaba muy preocupado y sus cortesanos trataban de reanimarla. Vamos al capítulo 5. ¿Qué tienes, reina Esther?, le preguntó el rey. Pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino, te lo daré. Vamos al versículo 4. Esther respondió: ¿aceptaría el rey venir hoy junto con Amán al banquete que le tengo preparado? El rey dijo al momento: vayan rápido a buscar a Amán y hagamos lo que Esther nos pide. Fue pues el rey con Amán al banquete que había preparado Esther. Cuando le servían el vino, el rey dijo a Esther: ¿qué pides? Lo que sea, se te concederá. Dime lo que deseas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella respondió: preguntas por mi solicitud y mi deseo. Si el rey me quiere conceder un favor, si el rey estima conveniente satisfacer mi pedido y mi deseo, que venga el rey una vez más con Amán a la comida que le prepararé mañana. Entonces daré mi respuesta al rey. No sé si les ha pasado alguna vez, ¿verdad?, que necesitan fuerza para hacer algunas transacciones. Entonces la pobre desmayada con ayuno, como que le falló la fuerza, ¿verdad? Porque no hay un sentido de por qué no va directamente, sino que pide otro banquete. Entonces vamos al capítulo 6. Amán es humillado ante Mardoqueo. Esa noche el rey no pudo conciliar el sueño. Pidió que le trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y lo leyeron ante él. Llegaron al pasaje donde se narraba cómo Mardoqueo había denunciado a los dos eunucos del rey, Bigtán y Teres, los guardianes de la puerta que habían querido asesinar al rey Asuero. El rey preguntó entonces: ¿se ha hecho algo especial con Mardoqueo? ¿Se le ha dado alguna recompensa? Los servidores del rey respondieron: no se ha hecho nada con él. Versículo 6. Amán entró y el rey le preguntó: ¿qué se puede hacer con un hombre al que el rey quiere honrar? Amán se dijo a sí mismo: ¿a quién más que a mí podría querer honrar el rey? Y respondió: ¿quiere el rey honrar a alguien? Mande traer el rey un manto real que ya se haya puesto, un caballo en el que haya montado y en cuya cabeza se haya puesto una corona real. Entreguen el manto y el caballo a uno de los principales ministros del rey. Pónganle el manto al hombre que el rey quiere honrar. Háganlo subir al caballo y sáquenlo a pasear por toda la ciudad. Vaya alguien delante de él pregonando: así se hace con el hombre al que el rey quiere honrar. ¿Y qué pasa entonces? Le dice, ¿verdad?, que todo eso, sin faltar nada, lo haga con Mardoqueo, porque Mardoqueo es a quien él quiere honrar. Capítulo 6, versículo 13. Amán contó detalladamente a su mujer, Zeres, y a todos sus amigos lo que acababa de pasarle. Esto, ¿verdad?, que tuvo que vestir a Mardoqueo, pasearlo por toda la ciudad, pregonando, él de pregonero, ¿verdad? Esos hombres sabios y también su mujer, Zeres, le dijeron: si Mardoqueo es de raza judía y tú has comenzado a decaer, no podrás nada contra él. Vean, ¿verdad? Ellos conocen cómo Dios auxilia al pueblo judío. Tendrás que ceder ante él. Todavía estaban conversando cuando llegaron los eunucos a buscar a Amán para llevarlo ante el banquete de Esther. Amán relata, ¿verdad?, a su mujer y a sus amigos todo lo que tiene, pero que todo lo entregaría por dañar a Mardoqueo. Y entonces también a veces no valoramos lo que tenemos, y ese puntito negro dentro de todo el lienzo blanco, ¿verdad?, nos molesta tanto que ya no valoramos todo lo que tenemos.
Capítulo 7, el banquete de Esther. Vino pues el rey, lo mismo que Amán, al banquete de la reina Esther. Ese segundo día el rey dijo de nuevo a Esther en el momento en que le servían el vino: ¿qué pides, reina Esther? Lo que pidas se te concederá. ¿Cuál es tu deseo? Aunque fuera la mitad de mi reino, te la daré. La reina Esther respondió al rey: si me quiere hacer un favor y si el rey lo estimare conveniente, pido que se me conceda la vida. Deseo que se la conceda a mi pueblo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser masacrados, asesinados y exterminados. Versículo 5. El rey Asuero tomó la palabra y dijo a la reina Esther: ¿pero quién es? ¿Dónde está ese hombre que alimenta tales propósitos? Esther respondió: el adversario, el enemigo está aquí. Es Amán, ese hombre malvado. Amán quedó helado de espanto ante el rey y la reina. Versículo 7. El rey se paró de la mesa muy enojado y salió al jardín del palacio. Amán, por su parte, se quedó para implorar su salvación a la reina, porque veía bien que el rey había decidido su muerte. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán se había dejado caer sobre el diván donde estaba recostada Esther. El rey exclamó: ¿así que ahora vas a violentar a la reina en mi casa, en mi palacio? Inmediatamente el rey dio una orden y le echaron un velo a la cara de Amán. Versículo 9. Arbona, uno de los eunucos, dijo al rey: hay una horca que preparó Amán para Mardoqueo, el que había sido honrado por el rey. Esta está levantada frente a la casa de Amán y tiene una altura de 25 metros. Entonces dijo el rey: cuelguen allí a Amán. Colgaron a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, y así se apaciguó la cólera del rey. Ahí es donde la suerte le cambia, ¿verdad? A Amán, que lo tiene todo, es ahorcado en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Ese mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue a presentarse ante el rey, porque Esther había revelado al rey lo que aquel era para ella. El rey se sacó el anillo que había quitado a Amán y se lo pasó a Mardoqueo. Por su parte, Esther encomendó a Mardoqueo la dirección de la casa de Amán. Una vez más, Esther habló con el rey, cayó de rodillas a sus pies y le suplicó que dejara sin efecto la malvada idea de Amán, descendiente de Agag, y los proyectos que había tomado contra los judíos. Versículo 6. ¿Cómo podría yo presenciar la desgracia que va a caer sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo presenciar la destrucción de mi raza? Versículo 7. El rey Asuero respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo: di a Esther la casa de Amán, y a este lo colgué por haber inculpado a los judíos. Escriban pues respecto a los judíos en nombre del rey, como lo estimen conveniente, y pongan el sello del anillo real, porque no puede ser anulada una carta en nombre del rey y sellada con el anillo real. El decreto que Amán había preparado no podía ser anulado. Entonces el exterminio de los judíos seguía vigente, pero para salvarlos, lo que hacen Esther y Mardoqueo es un nuevo decreto en los que ellos se puedan defender de todo el que los ataque. Entonces viene ahora el decreto en que en realidad le explica al pueblo en todas las cartas que envían que el rey había sido engañado por Amán, que Amán ya estaba ahorcado y que los judíos tenían derecho a defenderse. Ahí podían ya no haber atacado el resto del pueblo, ¿verdad? Pero a veces los odios se imponen demasiado y los atacan, y por supuesto que se defienden. Aquí en nuestra Biblia sigue el capítulo 16, después del 8. Este fue el texto de la carta. El gran rey Asuero saluda a los gobernantes de los 127 provincias.
Versículo 2. Muchas personas se hinchan de orgullo por haber sido demasiado colmada de honores debido a la extrema bondad de sus bienhechores. ¿De quién habla? De Amán, ¿verdad? No contentos con perjudicar a nuestros súbditos, han llegado en su insolencia desenfrenada a complotar contra sus propios bienhechores. Porque ahí, ¿verdad? Ya también se descubre que los 12 eunucos que querían matar al rey también estaban compinchados con Amán. Sí. Versículo 7. No es necesario remontarse a la historia antigua, basta con observar qué sucede hoy para ver los crímenes cometidos por la maldad de gente indigna del poder. En adelante estaremos muy atentos en procurar a todos los habitantes de nuestro reino la tranquilidad y la paz. A través de la historia vemos mucho, ¿verdad? Cuántos gobernantes confían en personas que no son fieles, y entonces muchos reinados o gobiernos caen, ¿verdad? Porque el entorno es corrupto. Y es la situación, ¿verdad? El rey le ha colmado de bienes y confiado en Amán, y Amán hasta trata de destronarlo para ser rey él. Bueno, las ambiciones, ¿verdad? Ya sabemos que son malas consejeras. En el mismo 16 vamos a leer desde el versículo 9. Haremos los ajustes necesarios y juzgaremos con indulgencia y benevolencia todo lo que llegue hasta nosotros. Capítulo 16, versículo 10. Así fue como Amán, hijo de Hamdata, un macedonio, un hombre totalmente extraño a la raza de los persas y más extraño aún a nuestra bondad, recibió en medio de nosotros la hospitalidad. Recibió de parte nuestra la acogida que brindamos a cada pueblo, hasta el punto que lo llamamos nuestro Padre. Llegó a ser el segundo personaje del reino y todos se postraban ante él. Pero siendo incapaz de refrenar su orgullo, hizo todo lo posible por quitarnos el poder y la vida. Y esto lo vemos en la vida cotidiana, ¿verdad? Cuántas personas se llenan de orgullo por los bienes o influencias que tienen, quizás es hasta común. Versículo 15. Mientras ese triple criminal quería exterminar a los judíos, comprobamos por nuestra parte que estos son los malhechores, que estos no son malhechores, sino gente que viven según leyes muy justas. Son los hijos del Dios vivo, altísimo y grandísimo, quien ha hecho que prospere el reino, tanto para nosotros como para nuestros antepasados. Eso es la belleza de la verdad, ¿verdad? Que siempre reluce, siempre resplandece. Después del 16 tenemos otra parte del capítulo 8:15. Mardoqueo salió de la casa del rey con un gran traje real violeta y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino púrpura. Y en la ciudad de Susa hubo fiesta y alegría. Ya en el capítulo 9, vamos a leer del 1 al 2. El día 13 del 12º mes se dio vuelta la situación. El mismo día en que se debía ejecutar la orden del rey y su decreto, ese día en que los enemigos de los judíos habían pensado exterminarlos, los judíos derrotaron a los que los odiaban. En todas las provincias del reino de Asuero se reunieron los judíos en las ciudades para castigar a los que les habían deseado el mal. Nadie pudo oponerle resistencia, porque todos los pueblos tenían miedo de los judíos. Versículo 6. En la fortaleza de Susa, los judíos mataron y masacraron a 500 hombres. Versículo 10. Los 10 hijos de Amán, hijo de Hamdata, el enemigo de los judíos, fueron asesinados. Sin embargo, los judíos no se dedicaron al pillaje. ¿Cuántas veces encontramos esto en la Sagrada Escritura, verdad? Se defienden o incluso ya hasta cobran venganza, ¿verdad? Pero no se dedican al pillaje, porque hemos leído que muchas veces Dios le ha dicho, ¿verdad?, que no tomen nada de los que matan. Versículo 20, 9:20. Mardoqueo puso todo esto por escrito y despachó cartas a todos los judíos de las diferentes provincias de Asuero.
todos los que estaban más cerca como a los que estaban más lejos. Les ordenaba que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, porque en esos días los judíos se habían librado por fin de sus enemigos. En este mes las lágrimas habían dejado el lugar a la alegría y empezar a la fiesta. En esos días debían organizar banquetes y entretenimientos, mandarse regalos unos a otros y hacer ofrendas a los pobres. Continuó, 24. Amán, hijo de Amdata, de la raza de Agar, el enemigo de los judíos, había tramado un plan para el exterminio, había tirado el pur, es decir, el sorteo para distribuirlos y aplastarlos. Pero cuando el rey lo supo, ordenó mediante el decreto que recayera sobre la cabeza del culpable su malvado proyecto contra los judíos y que lo colgaran de la horca junto con sus delitos. Debido a la palabra pur, esos días son llamados los Purim, como consecuencia de la carta del rey, de lo que habían visto y de lo que había sucedido. Los judíos establecieron esa regla para ellos, para sus descendientes y para todos los que se les juntaran, que celebraran cada año para la fecha indicada, sin faltar nunca esos 2 días según la norma prescrita. Cada generación, cada clan, cada provincia, cada ciudad debía conmemorar y celebrar esos días para que los judíos no se olvidaran jamás, para que su recuerdo nunca se valorara. Y por supuesto en esas fiestas leen los libros de Esther, ¿verdad? Ya para terminar, el capítulo 10, versículo 3. Mardoqueo el judío era el segundo del reino después de Asuero. Era respetado por los judíos, amado por la multitud de sus hermanos, porque buscaba el bien de su pueblo y la paz de toda su raza. Versículo 5. Cuando me acuerdo del sueño que tuve al respecto, no hay un solo detalle que no se haya cumplido. Ni el pequeño manantial que se transforma en río, ni la luz, ni el sol, ni el canal, ni el caudal desbordante. El río es Esther, con la que el rey se casó y a quien hizo reina. Los 2 dragones eran Amán y yo. Las naciones son las que se confabulaban para borrar el nombre de los judíos. Mi pueblo son los hijos de Israel que clamaron a Dios y fueron librados. Qué hermoso, ¿verdad? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.